nos divertimos. En este video, exploraremos 101 datos fascinantes sobre Ford, desde sus innovaciones revolucionarias hasta los vehículos icónicos que han dejado una huella indeleble en la historia. Abróchense los cinturones, va a ser un viaje emocionante. Dato 1. La Ford Motor Company fue fundada el 16 de junio de 1903 en Detroit, Michigan por Henry Ford y 11 inversores. Dato 2. El primer vehículo exitoso de Henry Ford fue el cuadriciclo, construido en 1896. Era esencialmente una bicicleta de 4 ruedas impulsada por un pequeño motor. Sores. La primera fábrica de la compañía estaba ubicada en Mack Avenue en Detroit y solo producía unos pocos coches al día. Hecho número 4. Inicialmente Ford enfrentó escepticismo por parte de los inversores debido al fracaso de sus dos proyectos anteriores. Hecho 5. El primer automóvil vendido por Ford fue el modelo A, que debutó en 1903. Hecho 6. En el primer mes, Ford vendió 1.708 autos, un comienzo prometedor para la incipiente empresa. Hecho 7. La visión de Henry Ford era hacer que los automóviles fueran asequibles para el estadounidense promedio, lo que llevó al famoso lema Ford, construido para la gente. Hecho 8. El modelo T, lanzado en 1908, se considera el automóvil que puso al mundo sobre ruedas. Hecho 9. Se produjeron más de 15 millones de modelos T entre 1908 y 1927. Dato 10. El modelo T costaba originalmente $850, pero para 1925 el precio bajó a $260 debido a la producción en masa eficiente. Dato 11. El modelo T fue el primer automóvil construido en una línea de montaje en movimiento, una innovación revolucionaria de Henry Ford en 1913. Hecho 12. La línea de ensamblaje de Ford redujo el tiempo para construir un automóvil de 12 horas a solo 90 minutos. Hecho 13. El Model T fue apodado el Tin Lizzy por sus propietarios. Hecho 14. Fue diseñado para manejar terrenos difíciles, lo que lo hacía ideal para áreas rurales y granjas. Hecho 15. El Model T venía en un solo color durante muchos años, negro, porque secaba más rápido que otras pinturas disponibles en ese momento. Hecho 16. Durante la Primera Guerra Mundial, las fábricas de Ford produjeron ambulancias y otros vehículos militares. Hecho 17. En la Segunda Guerra Mundial, Ford construyó bombarderos B-24 Liberator, jeeps, tanques y otros equipos militares, ganándose el apodo Arsenal de la Democracia. Dato 18. La fábrica Willow Run de Ford era tan eficiente que producía un bombardero B-24 cada 63 minutos en su apogeo. Hecho 19. El icónico Ford Mustang debutó el 17 de abril de 1964 en la Feria Mundial de Nueva York. 20. Se vendieron más de 22,000 Mustangs el primer día de su lanzamiento. Hecho 21. El Mustang fue nombrado en honor al avión de combate P-51 Mustang de la Segunda Guerra Mundial. Hecho 22. El Mustang de 1964 apareció de forma destacada en la película de James Bond Goldfinger, consolidando su estatus como un ícono cultural. Hecho 23. El diseño del Mustang se inspiró en el Ford Falcon. Hecho 24. Las versiones Shelby GT350 y GT500 del Mustang se encuentran entre los muscle cars más codiciados de la historia. Hecho 25. El Mustang es el modelo de Ford producido durante más tiempo, con producción continua desde su debut. Hecho 20. Hecho 26. Ford introdujo su primer camión, el modelo TT, en 1917. Hecho 27. La serie F de Ford fue lanzada en 1948 y ha sido el camión más vendido de América durante más de 45 años. Hecho 28. La F-150 es la camioneta más popular de Ford, conocida por su durabilidad y versatilidad. Hecho 29. Ford introdujo el Raptor en 2010, una versión de alto rendimiento para todo terreno de la F-150. Dato número 30. La serie F de Ford es también el vehículo más vendido en los Estados Unidos, con más de 40 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento. Hecho 31. Ford ha sido una fuerza dominante en el automovilismo, desde NASCAR hasta las carreras de rally. Hecho 32. El Ford GT40 ganó las 24 horas de Le Mans 4 veces consecutivas desde 1966 hasta 1969. Hecho 33. En 1966, Ford derrotó famosamente a Ferrari en Le Mans, inspirando la película Ford v Ferrari en 2019. Hecho 34. El Mustang ha sido una elección popular en competencias de carreras de aceleración y de carretera. Hecho 35. Ford ha ganado numerosos campeonatos en NASCAR, incluyendo con el legendario piloto Richard Petty. Hecho 36. Ford opera en más de 100 países en todo el mundo. Hecho 37. El Ford Cortina fue un éxito de ventas en Europa durante las décadas de 1960 y 1970. Hecho 38. El Ford Escort fue un éxito tanto en Europa como en América del Norte, vendiendo más de 20 millones de unidades. Hecho 39. El Ford EcoSport es uno de los SUVs más exitosos de la compañía en los mercados internacionales. Hecho 40. Ford es un empleador importante a nivel mundial, con más de 180,000 empleados globalmente. Hecho 41.
Ford fue una de las primeras empresas en introducir la jornada laboral de $5 en 1914, duplicando los salarios de los trabajadores y revolucionando los estándares laborales. Hecho 42. Henry Ford creía en la integración vertical, por lo que construyó Fordlandia en la selva amazónica para producir caucho para neumáticos, aunque el proyecto finalmente fracasó. Dato 43. El proceso de línea de ensamblaje introducido por Ford inspiró a otras industrias, desde la producción de alimentos hasta la electrónica. Dato 44. Ford desarrolló el motor V8 en 1932, haciendo motores potentes más accesibles para el consumidor promedio. Hecho 45. El Ford Thunderbird, lanzado en 1955, fue comercializado como un automóvil de lujo personal y competía con el Chevrolet Corvette. Hecho 46. Ford fue el primer fabricante de automóviles en implementar vidrio de seguridad como característica estándar en la década de 1930. Hecho 47. En 1956, Ford introdujo el paquete de seguridad Lifeguard, que incluía un tablero acolchado, cinturones de seguridad y un volante de disco profundo. Hecho 48. Ford introdujo el sistema de entrada sin llave en la década de 1980, una característica revolucionaria en el Motorway. Tiempo. Hecho 49. El sistema de infoentretenimiento Sync de la compañía, desarrollado con Microsoft, fue una de las primeras tecnologías dentro del coche activadas por voz. Hecho 50. Ford fue una de las primeras empresas en experimentar con la tecnología de conducción autónoma, comenzando tan temprano como en la década de 1990. Hecho 51. Ford presentó su primer vehículo híbrido, el Escape Hybrid, en 2004. Hecho 52. El Ford Fusion Hybrid, lanzado en 2010, fue uno de los primeros híbridos en ofrecer una combinación perfecta de potencia y eficiencia. Hecho 53. Ford lanzó su primer SUV totalmente eléctrico, el Mustang Mach-E, en el año 2020, combinando un diseño icónico con tecnología moderna. Hecho 54. La E-Transit de Ford es una versión eléctrica de su popular furgoneta Transit, diseñada para uso comercial. Dato 55. La F-150 Lightning, una versión totalmente eléctrica de la icónica F-150, debutó en el año 2021, ofreciendo una potencia y autonomía impresionantes. Hecho 56. Para el año 2030, Ford planea que el 50% de sus ventas globales provengan de vehículos eléctricos. Hecho 57. La división Ford Modelo se centra únicamente en la innovación de vehículos eléctricos y digitales. Hecho 58. El Ford Nucleon fue un coche conceptual de 1958 impulsado por un reactor nuclear, aunque nunca llegó a producción. Hecho 59. El Ford GT90, presentado en 1995, fue un coche conceptual futurista con una velocidad máxima de 235 millas por hora. Hecho 60. El Ford Evos, un coche conceptual híbrido introducido en 2011, presentaba conectividad avanzada para una integración fluida entre conductor y vehículo. Hecho 61. El Ford Sinus, un vehículo urbano compacto, fue diseñado con un exterior a prueba de balas para proporcionar la máxima seguridad. Hecho 62. El Ford Mustang Mach-E 1400, un prototipo, demostró las capacidades de rendimiento eléctrico de Ford con 1400 caballos de fuerza. Hecho 63. El Ford Mustang apareció en más de 3000 películas y programas de televisión, incluida la famosa escena de persecución en Bullitt. Hecho 64. El Ford Explorer se convirtió en un nombre familiar después de su papel en Jurassic Park. Hecho 65. Un Ford Gran Torino modificado fue la estrella de la serie de televisión Starsky y Hutch. Hecho 66. Los coches Ford han aparecido en películas de James Bond, incluyendo el Ford Thunderbird en Die Another Day. El Ford Crown Victoria fue un elemento básico de los departamentos de policía y taxis en todo Estados Unidos. Hecho 68. El Ford F-150 apareció en el universo cinematográfico de Marvel, conducido por personajes como Tony Stark. Hecho 69. Ford fue el primer fabricante de automóviles en expandirse globalmente, abriendo su primera planta internacional en Canadá en 1904. Hecho 70. La instalación de producción más grande de Ford es el complejo River Rouge en Dearborn, Michigan, que cubre más de 600 acres. Hecho 71. El Ford EcoSport se fabrica en Chennai, India, para mercados de todo el mundo. Hecho 72. El Ford Ranger, popular en todo el mundo, se fabrica en plantas de los Estados Unidos, Tailandia y Sudáfrica. Hecho 73. En 1925, Ford se convirtió en el primer fabricante de automóviles en construir vehículos en Australia con el modelo T. Hecho 74. Henry Ford fue un ambientalista temprano, abogando por los biocombustibles y materiales sostenibles como la soya en la producción de automóviles. Hecho 75. La familia Ford ha mantenido un papel significativo en la compañía, con William Clay Ford Jr. actualmente sirviendo como presidente ejecutivo. Hecho 76. Henry Ford creía en reducir la fatiga de los trabajadores y en 1926 introdujo la semana laboral de 40 horas. Hecho 77. Ford fue una de las primeras empresas en adoptar prácticas de contratación diversas, empleando a mujeres y minorías a comienzos del siglo XX. Hecho 78. Henry Ford era conocido por sus excentricidades, incluyendo su amor por el baile cuadrado y su aversión a la música jazz. Hecho 79.
Ford introdujo el motor EcoBoost en 2009 para mejorar la eficiencia de combustible sin sacrificar potencia. Hecho 80. Ford recicla 1.200 millones de botellas de plástico anualmente para producir piezas de automóviles como escudos de la parte inferior. Hecho 81. La empresa está comprometida a lograr la neutralidad de carbono para año 2050. Hecho 82. La planta de camiones Dearborn de Ford tiene un techo vivo, cubriendo 10 acres con vegetación para reducir el uso de energía. Hecho 83. El Mustang Mach-E fue el primer vehículo en la línea de Ford en usar materiales 100% libres de origen animal. Hecho 84. Ford se convirtió en una empresa cotizada en bolsa en 1956, con sus acciones listadas en la Bolsa de Valores de Nueva York. Hecho 85. Durante la crisis financiera de 2008, Ford fue el único fabricante de automóviles de Detroit que evitó un rescate gubernamental. Hecho 86. El famoso logo ovalado azul de Ford se introdujo en 1927 y se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles del mundo. Hecho 87. El Ford Taurus fue el automóvil más vendido en América durante la década de los 1990. Hecho 88. El Ford Galaxy, introducido en 1959, fue uno de los primeros coches de lujo de tamaño completo de la compañía. Hecho 89. El Ford Pinto, lanzado en 1971, enfrentó controversias por problemas de seguridad, pero sigue siendo un modelo memorable. Hecho 90. El Ford Bronco hizo su regreso en 2021, reviviendo la legendaria placa de identificación todoterreno. Hecho 91. Henry Ford construyó un coche de soya en 1941 con una carrocería hecha de plástico a base de soya. Hecho 92. Ford vendió alguna vez coches pintados en amarillo mink, un tono amarillo brillante, en la década de 1970. Hecho 93. La carrocería de aluminio del Ford F-150 redujo su peso en casi 700 libras. Los coches Ford se usaron en la distribución ilegal de licor, inspirando la creación de NASCAR. Hecho 95. La famosa cita de Henry Ford. Cualquier cliente puede tener un coche pintado del color que desee, siempre y cuando sea negro. A menudo se malinterpreta. Solo aplicaba al modelo T durante su máxima producción. Años. Hecho 96. Ford está invirtiendo 11.400 millones de dólares en la producción de vehículos eléctricos, incluyendo nuevas fábricas en Tennessee y Kentucky. Hecho 97. La empresa está trabajando en Blue Cruise, una tecnología de conducción manos libres para autopistas. Hecho 98. La función Pro Power Onboard de Ford permite que sus camiones funcionen como generadores móviles. Hecho 99. Para el año 2025, Ford planea introducir 40 vehículos híbridos y totalmente eléctricos a nivel mundial, pero definitivamente no sucederá. Hecho 100. La compañía está explorando baterías de estado sólido, que prometen mayor autonomía y carga más rápida para los vehículos eléctricos. Hecho 101. El legado perdurable de Ford. A través de más de un siglo de innovación, Ford sigue siendo una piedra angular del mundo automotriz, encarnando el progreso, resiliencia y un compromiso de mover el mundo hacia adelante. Y gracias por vernos. Nos vemos la próxima vez y no olvides suscribirte.